Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos volvemos a encontrar, queridos amigos, en su programa Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que es necesario hacer un comentario respecto a la imagen que usted ve detrás de mí. Ya bien conoce usted que se trata de algunas, ahí por ejemplo en esta imagen, algunas de las estatuas o imágenes que hacen parte de el pesebre o el Belén o el nacimiento, según como se diga en cada país, que pusieron pues para alusivo pues a este contexto de Adviento y de Navidad, pues el nacimiento del niño Dios. Bueno, creo que es necesario decir algo al respecto. No podemos ser indiferentes y no podemos dejar pasar este tipo de cosas porque por dejar pasar las cosas, por no decir algo, por no catequizar, por no evangelizar, es precisamente que se nos meten todo este tipo de cosas, lo que usted está viendo. La Iglesia Católica siempre en su sabiduría, en su devenir, en su discurrir y su itinerario histórico, pues ha considerado de manera importantísima el dibujo, ¿no? El arte, la expresión pictórica, la escultura para mostrar la piedad. El ser humano, pues, tiene inteligencia, tiene ese saber, ese genio para representar, para crear, para esculpir, para labrar, para crear una serie de cosas maravillosas que nos deslumbran. Simplemente vemos el arte a lo largo y ancho del planeta, en unos sitios donde uno dice esto es maravilloso, va uno a Europa y uno se sorprende de las edificaciones, de los monasterios, de las catedrales, de las esculturas, ir por ejemplo al Vaticano, ver la Pietà, ver tantas obras de Miguel Ángel, de Bernini, etcétera, etcétera, pues nos maravilla. La cosa es que la Iglesia ha utilizado el arte para representar, ¿no?, lo sagrado, representar lo sagrado. Y obviamente, pues, en el Vaticano, ¿no?, en Roma, en el centro de la iglesia, ya en el Vaticano, pues se pone siempre un pesebre que nos sugiere, que nos invita a pensar en ese acontecimiento histórico del advenimiento del Mesías. Pero vemos allí, en esa imagen, que cosas que no nos motivan ni a la piedad, ni nos trae ningún tipo de recuerdo o nos hace pensar o nos mueve a vislumbrar de la realidad histórica ese acontecimiento del Mesías. Mi pregunta es esta. Yo no quiero suavizar el mensaje diciendo es que el arte italiano y es que construido y hecho con elementos sumamente costosos, porque eso creo que no es relevante acá. Eso es quitarle, es como tratar de ponerle un poco de colchón, de cojín, ¿no?, a la piedra que se tiró para que no se vaya a romper. No, las cosas son bien claras. En este momento a nosotros no nos interesa el arte, ni los materiales con que se construyeron esas imágenes, esos esperpentos que están ahí, y eso no nos invita ni a la piedad, ni nos sugiere un acontecimiento histórico, ni nada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué querían, o qué pretendían, o qué pretenden, o qué pretendieron, ¿no?, los que pusieron ese nacimiento allí, ese Belén? ¿Qué querían? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Piedad no muestran. Recordar un acontecimiento histórico tampoco. Siempre hay una intencionalidad detrás de los actos. Y uno ve esto y uno dice, las personas que sabemos el origen de esas imágenes no fueron hechas hace 3 meses, no, eso llevan años, ¿no?, y las pusieron allí. Nos importa muy poco el contexto en que fueron construidas, nos importa muy poco el contexto, por qué las hicieron de esa manera, nos importa muy poco. ¿Por qué? Porque al otro lo que nos importa es
que eso no es un Belén, que eso no nos evoca el nacimiento del Mesías, que eso no nos invita a la piedad. Y la iglesia, dentro de su arte pictórico, escultórico, ¿no? de escultura, nos representa tantas cosas sobre la historia sagrada, sobre los santos, sobre los ángeles, sobre la misma presencia de Cristo Jesús, sobre la Eucaristía. Todas esas imágenes, esas esculturas, todo ese arte tan maravilloso siempre nos evoca, nos remite a algo importante, nos remite a mirar nuestra espiritualidad, nuestra fe. Pues cuando yo veo este tipo de cosas, yo digo, ¿qué intención tuvieron aquellas personas que llevaron ese nacimiento entre grandotas comillas y los pusieron ahí? Creo que aquí uno tiene que plantearse algo muy serio. Perdón, pero esto lo tengo que decir. Créame que las personas que llevaron ese nacimiento entre grandes, super grandes comillas, ese Belén entre grandes y super grandes comillas, tuvieron una intención. Menos la de fomentar la piedad, la de fomentar e inspirar la fe, la de rememorar o reconstruir un episodio importante de la historia de nuestra vida cristiana, nada de eso. Un astronauta. Mire usted eso. Eso que tiene que ver con la Navidad. Nos importa muy poquito lo que nos vaya a decir el artista o el que llevó esas imágenes y las organizó y las dispuso de tal manera para decir, mire, este es San José, esta es la Virgen María, esto que usted ve aquí como un astronauta, no es que sea un astronauta, sino que el autor quiso en su momento no reventar, y entonces nosotros creemos que es importante que la gente hoy en día que empiece a mirar y que ese astronauta nos remite de alguna manera a la estrella de Belén, los astros, entonces, y no nos enredemos y no embadurnemos más de sombras lo que es tan claro para la fe del creyente. Es más fácil poner una figura de San José, de la Virgen María, de los animales, de unas ovejas, de unos pastores, de unos sabios de Oriente, que podamos entender, que nos remitan a la piedad, que nos alimenten la fe, que nos actualicen, ¿no? Ese momento y ese episodio histórico. Pero esto yo creo que es una falta de respeto al creyente, es un insulto a la espiritualidad. Por mucho que empiecen las elucubraciones y los sofismas explicativos, ¿no? Y las falacias, ¿no? Interpretativas, mire, no nos engañemos. Esto que están haciendo dentro de tantas cosas que puede haber, es, si yo llevo, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Que tuviera hijos, supongamos que estuviera casado, y llevar a mi hijo de 5 o 6 años, ¿qué le digo? Lo llevo a Roma y ¿qué le digo? Cuando visitemos Vaticano y le digo, ¿qué le digo del nacimiento? El niño va a decir, María, en aquella época, papi, ¿había astronautas? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le puedo decir? Y entonces, claro, ahí es donde empiezan los problemas de fe. La realidad es de orden espiritual. Y créanme que eso es un daño. Esto que pusieron ahí en el Vaticano, eso no hace ningún bien. No hace ningún bien. Hace mucho daño, mucha confusión, mucha ambigüedad, mucha perplejidad. Todo eso que acabo de decir, esas palabritas, perplejidad, ambigüedad, inquietud, asombro, eso son palabras que caracterizan de manera especial al espíritu del mal. Así de simple. Una criatura de 8 años, de 5 años, que lo llevo a Roma y el papá le quiere explicar qué es eso. No, mi hijo, ese es el nacimiento. ¿Te acuerdas que van a ser el niño Dios? Hace 2000 años, pues lo que es la Navidad, ¿no? Mire ese abeto tan grandote, es el árbol, ¿no? Que representa esto. Y estos astronautas, mire esta Virgen María así gorda y ese pastor, ¿no? Que tiene esa cara así como de soldado de guerra de las galaxias. Entonces, mira, es que, papi, ¿en aquella época existía eso? No, sino ¿cómo te explico? A ver, mijo,
Ya lo enredó. El arte dentro de la Iglesia Católica siempre ha sido claro. Cuando vemos un vitral, cómo se trabaja ese vidrio de diferentes colores, mostrando unas figuras, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la última cena, la Eucaristía, ¿no? La red con los peces, tantas cosas hermosas, el discurso de la montaña, bueno, y vemos esculturas preciosas, ¿no? Como la Pietà que hay ahí en el Vaticano, en Roma, en la Basílica, esa plasticidad de ese artista Miguel Ángel al tallar de manera o esculpir de manera prodigiosa un bloque de mármol, una piedra, ¿no? Y con tanto detalle, las venas de Cristo Jesús, los pliegues de los mantos de la Virgen María, la mirada, eso es extraordinario, eso es arte. Pero no nos vengan a decir que esto es arte, porque hoy cualquier cosa le puede llamar arte. Y no nos debemos engañar, esto nos trae más bien es mucha perplejidad y mucha ambigüedad, mucha duda, mucha inquietud. ¿Qué es lo que nos quisieron decir con eso? No, ahora sí, con esto sí, no nos cabe duda que efectivamente el humo del demonio de Satanás entró por las fisuras de la iglesia. Y está en el Vaticano, lo podemos ver, no es invento. Saque usted sus propias conclusiones. Si usted quiere matizar, adornar, adobar, decir que no, que es que el artista, es que mire, es que los contextos, es que la realidad. No, no, hermano. ¿Por qué nos ponen un PCR normal? Que nos invite a la piedad y a crecer en fe. Punto. Lo demás sale sobrando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo demás viene del maligno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.